para, en el caso mío, para transmitirla y en el caso de todos, para poder entender lo que Dios nos quiere decir. Le invito a abrir la Biblia en Segunda de Pedro, la carta de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 22. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 22, palabra que leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo de el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El apóstol Pedro está escribiendo esta carta, inspirado por supuesto por el Espíritu de Dios, pero hay una preocupación que él de alguna manera está transmitiendo. Y lo que está diciendo es que así como había y hay santos hombres de Dios que hablaban la palabra del Señor, también había falsos profetas en aquel tiempo. Y dijo que los falsos profetas y falsos maestros nos acompañarían o acompañarían a la iglesia del Señor a través de todas las etapas. Y es algo para tener en cuenta, hermanos, porque fue lo que el Señor movió el corazón de Pedro para escribir estos consejos que no son tan útiles en los tiempos que nos tocan vivir, por cierto. Ahora, lo que dice, y a mí fue lo que me llamó la atención, es que hay que huir de esas contaminaciones, dice. Huir, escapar, tomar distancia, alejarse. Eso es lo que está diciendo de las contaminaciones del mundo. Dice, porque nos invitan o nos inducen a las concupiscencias. Dice una palabra que no la utilizamos tan a menudo, las concupiscencias de la carne, y una vez alejados de esas concupiscencias, debemos mantenernos distantes de ellas. Por eso dice huir y mantenerse lejos de todo lo que eso significa. Ahora, lo que está diciendo también es que aquellos maestros del error seducen a las personas, a los que se alejaron, a los que huyeron de esa vida de concupiscencia, los seducen a través de las concupiscencias. Y esta palabra concupiscencia son los deseos que no están de acuerdo a la voluntad del Señor, aquellas pasiones que están en el ser humano y que apuntan justamente al pecado.
Y dice que esta gente va de alguna manera a utilizar algunos recursos para motivar a las concupiscencias. Y la Biblia, cuando habla de estos deseos desordenados, que son las concupiscencias, habla de tres en particular. Dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria o la soberbia de la vida. Tres de aquellas concupiscencias. Ahora, fíjese usted que una de las expresiones que Pedro está utilizando aquí es que dice que después de haberse alejado aquellos maestros del error, y que de alguna manera están tratando de transmitir para que otros también sean de alguna manera enredados, que es la palabra que utiliza, dice que fueron enredados. Una vez que huyeron, se alejaron, pero luego comenzaron a acercarse o a dar lugar a esas pasiones desordenadas en su vida, y dice que entonces fueron atrapados, fueron allí de alguna manera, como dice aquí, enredados. Y cuando uno busca enredado, la palabra enredar significa, o el diccionario al menos dice así, prender con red, enlazar, entretejer, enmarañar algo con otra cosa, mezclar desordenadamente. ¿Quién no tuvo alguna vez un enriedo, cierto? Mire, es tan fácil, ¿vio? A mí me gusta cortar el pasto, y entonces con la bordeadora, y cada vez que termino el alargue, el cable que es largo, lo acomodo, que no es fácil, ¿vio? Pero lo acomodo para que quede ordenadito para la próxima vez, porque si no, siempre hay algún nudo en el cable, siempre hay algún enriedo. Y así podríamos utilizar muchísimos otros ejemplos, ¿vio? Las hermanas que tejen, ¿vio? La lana de pronto se le enredó, ¿vio? Yo me acuerdo cuando era chico, mi abuela me ponía allí con la lana, y ella iba sacando la lana y la iba envolviendo. Gracias. La iba envolviendo, y yo tenía que estar con las manos así para que la lana no se enredase, ¿vio? Eso era un tiempo antiguo. Hoy posiblemente hay otros métodos más modernos, pero ese era lo que Walter sabe, me está haciendo señas. Había que hacer caso a la abuelita, porque la abuelita lo ponía uno allí y ella iba armando el ovillo, ¿vio? Para que no se enredase la lana. Pero habla de corrupción, hermano. Y esta palabra yo la busqué en el diccionario, porque el diccionario siempre nos aporta un beneficio de comprender más profundamente. Y dice corromper, alterar, dañar, echar a perder, podrir, pervertir, viciar, seducir, sobornar. Uy, cuántas acepciones de la palabra corrupción, Ahora, me llamó la atención que perversión, distorsión, desviación, transgresión, herejía, tienen un denominador común, que es desvirtuar o torcer algo de lo correcto o de lo que entendemos por correcto, ¿verdad? Es decir, desvirtuar el sentido de algo para hacerlo aparecer como otra cosa, algo diferente, o de lo que suele ser considerado normal, ¿verdad? Normal o correcto. Y tiene esto mucho que ver con lo que quiero de alguna manera compartirles, porque lo que está diciendo el apóstol Pedro es que hay personas que se desviaron de la verdad y de alguna manera están influyendo en el comportamiento de otras personas.
¿Y qué es el comportamiento? Otra pregunta que me hice cuando estaba viendo estas cosas. ¿O qué es la conducta? Es la forma como nosotros nos relacionamos con otras personas o cómo vivimos, ¿verdad? Cuando íbamos a la escuela, la conducta era lo primero que en el boletín aparecía ahí. Si la conducta era buena, había una felicitación de parte de la maestra. Si la conducta era regular, allí aparecía en el boletín. Debes mejorar tu conducta. Yo sé que a ustedes nunca le habrán puesto eso en el boletín, ¿vio? Pero era normal. O si la conducta era demasiado mala, entonces había que llamar a los padres y ahí entonces venía el problema. Llamaban a papá, llamaban a mamá y había que corregir la conducta o el comportamiento. Ahora, el apóstol Pablo dice en Efesios: mirad pues con diligencia cómo andéis. Comportamiento, conducta, ¿verdad? ¿Cómo andéis? ¿Cómo te conducís? ¿Cómo te relacionás con otras personas? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, decía el apóstol. Solamente que os comportéis, le dice a los filipenses, como es digno del evangelio. Comportamiento, otra vez la palabra comportamiento, ¿verdad? ¿Y qué es la conducta? Y la conducta es todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, todo lo que yo pienso, todo lo que siento tiene que ver con mi conducta, porque de acuerdo a lo que siento y lo expreso, estoy de alguna manera mostrando ese comportamiento o esa conducta. Y de allí entonces que es importantísimo tener en cuenta los consejos que la palabra del Señor nos da para que todo lo que hago y todo lo que digo y todo lo que pienso sea conforme a la voluntad de Dios o lo que el Señor aprueba en verdad. Dios demanda del cristiano una conducta perfecta, una conducta ejemplar. Dice que debemos ser ejemplo y eso nos coloca, hermanos, como hijos del Señor en una responsabilidad tremenda, no solo de vivir conforme a la voluntad del Señor, sino de poder expresar y de poder tener un comportamiento que sirva de modelo, que sirva de ejemplo, que sea un modelo a imitar por otras personas. Qué compromiso, ¿verdad? No solo lo tengo que lograr para mi vida, para mi beneficio espiritual, sino que debo también ser un ejemplo, un modelo para que otros puedan imitar, para que otros se sientan estimulados a poder hacer de la misma manera. Y el ejemplo es eso, el ejemplo es una forma, un modelo de algo que uno desea imitar o de algo que uno no debe hacer, ¿verdad? Porque está el buen ejemplo y está el mal ejemplo. Entonces, cuando la Biblia nos habla de ejemplos de personas a través de la historia, nos habla de aquellos ejemplos que nosotros debemos imitar. Pero también nos habla de aquellos ejemplos o malos ejemplos que no acataron lo que dice Dios y entonces recibieron las consecuencias, y eso nos lleva a entender que ese tipo de conducta, de comportamiento, no debemos nosotros adoptarlo porque nos va a llevar a las mismas consecuencias. Ahora, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir, manteniendo buena nuestra conducta debe ser buena. Y dice que nos deja enseñanza. La Biblia nos deja enseñanza para todos, ¿vio? Le habla a los amos.
hoy diríamos los patrones, los empresarios, la gente que tiene gente a cargo. Entonces le habla cómo debe el amo ser para con el siervo, con el empleado, hoy diríamos. Pero también le habla al empleado cómo el empleado debe ser para con sus patrones, para con sus superiores. Nos habla, también habla acerca de no solamente de los patrones y de los empleados, sino también habla a los ancianos, a las personas de edad, cómo deben vivir y cómo deben relacionarse con los más jóvenes. Y entonces le habla a las mujeres ancianas y le habla a los hombres ancianos. Pero también le habla a los jóvenes, cómo los jóvenes deben conducirse en la vida y cómo deben ser para con los padres, para con los superiores, para con todas las personas. La palabra del Señor da consejo a los casados, da consejo a los solteros, da consejos a las viudas, es decir, que cubre todas las etapas de la vida del ser humano, dándole consejos y enseñándole la voluntad del Señor de cómo debemos nosotros conducirnos. La Biblia nos enseña cómo debe ser la conducta del cristiano en la sociedad. Porque a veces pudiera ser que nosotros observemos nuestra vida cristiana en el ámbito del templo o en el ámbito de un grupo de gente que cree como nosotros. Pero el asunto está allí afuera, hermano, cuando nos relacionamos con personas que nos dan vuelta la cara, que nos rechazan por nuestra fe, que seguramente tienen expresiones a veces hasta ofensivas respecto de lo que nosotros creemos y cómo nosotros habremos de actuar allí afuera con aquellas personas, también es parte de nuestra responsabilidad y de nuestra conducta, mostrarnos siempre amables, aunque seguramente lo que la otra persona esté dándonos a nosotros no sea lo que más nos gustaría. ¿Verdad que es así? De pronto gente que se burla, gente que rechaza sencillamente, pero nosotros debemos tener un comportamiento para con esas personas que no deshonre al Señor, que no deshonre nuestra fe y que nos ayude a ser ejemplos en todo lugar donde nosotros estemos. La responsabilidad o la conducta del cristiano en la sociedad, para con las autoridades. Voy a decir algo tremendo en estos días, para con el pago de los impuestos. ¿Vio? Hace algunos días una persona se ufanaba y decía, no, yo no pago más impuestos, no pago más nada. Pero, hermano, la conducta del cristiano debe ser justamente correcta para con las disposiciones que el Estado tiene. Y también dice, respetando a las autoridades, a los reyes, a los que están en eminencia, a nuestros superiores, a todos. Es parte de nuestra conducta. Porque si no me paro en la plaza a predicar y alguno me dice, anda a pagar lo que debes, ¿vio? Entonces eso no debe ser así, no debe haber nada que el mundo tenga argumentos para poder de alguna manera avergonzarnos. Pero pasando a un ámbito más cercano, hermano, el cristiano o la conducta del cristiano también debe ser parte en el hogar, en la casa, en donde vivimos, cuando compartimos con la familia. Y entonces la palabra del Señor le habla a los maridos y dice, vivid con ellas, con la esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, mi conducta en el hogar, hermanos, va a permitir que mis oraciones lleguen sin ninguna dificultad al Señor y por supuesto la respuesta de la misma manera.
Pero si mi conducta, mi comportamiento en mi hogar no es la correcta, las oraciones, cuando ore al Señor, las oraciones van a tener estorbo, dice, van a ser, de alguna manera, van a tener dificultad para tener la respuesta correcta. Le habla a las mujeres y le dice que deben estar sujetas a sus maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Predicar sin palabra. Qué lindo, hermano. A veces nos cuesta hilvanar las frases, encontrar la palabra correcta para expresar lo que está en el corazón, pero se puede predicar sin palabras, con la conducta, con el comportamiento, y esto es importante. También le habla a los hijos y dice, obedezcan a sus padres porque esto agrada al Señor. La obediencia, el estar sujetos, el respeto, todas aquellas cosas que hacen a la conducta del cristiano en el hogar. La conducta del cristiano en el trabajo. La conducta del cristiano en el trabajo. Y cuando pienso en la conducta del trabajo, seguramente que a usted le debe pasar como a mí, ¿vio? Me acuerdo en una oportunidad, estaba hablando, estábamos haciendo la cola para subir al comedor, ¿vio? De la empresa. Y estábamos allí y justo un momento antes había estado hablando con un hermano y me contaba que estaba yendo a predicar no sé a dónde y que había viajado y que una bendición maravillosa. Pero en un momento se adelantó en la cola allí y le escuché algunas expresiones que realmente me avergoncé y me sentí tan mal porque eran palabras que no debieran salir de la boca de un cristiano. Y a veces situaciones que acontecen en el ámbito laboral, ¿vio? Que uno dice, ¿cómo puede ser? Este no es cristiano o esta no es cristiana, y actitudes y formas que realmente dejan muy en duda la conducta cristiana, sea de parte del jefe como sea de parte del empleado, pero a veces pasan esas cosas, ¿vio? Y digo, ¿cuántas veces cuando llega el momento de los ascensos, allí aparecen allí aquellos sentimientos y aquellas expresiones? No, porque a mí me correspondía y le dieron a este, pero claro, habría que escuchar a quienes están arriba de nosotros, a nuestros jefes, a ver qué opinión lograron o qué opinión tienen de nuestro comportamiento, nuestra conducta, si falto, si no falto, si cumplo con la tarea, si realmente soy responsable, ¿vio? Todas aquellas cosas. Recuerdo una oportunidad, justamente pasó algo así en el trabajo. Y vino un compañero a decirme que si quería acompañarlo, él iba a ir a reclamar al gerente de recursos humanos, iba a ir a reclamar. Y yo le dije, no, yo no tengo nada que reclamar, porque yo no tengo que decirle a mi jefe cuánto yo sé o cuánto conozco. Es mi jefe que tiene que reconocer si realmente estoy en capacidad de ascender o no. Bueno, llegó el momento del ascenso y me lo dieron sin que tenga que ir a reclamar. Pero claro, todo va a depender justamente de cómo uno se conduce, cómo uno cumple, cómo uno es responsable en la tarea. Es decir, la conducta del cristiano en el trabajo también tiene que ser ejemplar. Tiene que ser ejemplar. La conducta del cristiano en la iglesia. En la iglesia. Bueno, pareciera que en la iglesia es más fácil, ¿vio, hermano? Porque estamos aquí, cantamos, levantamos las manos, pero el tema es cuando nos encontramos, cuando surge alguna dificultad, cuando algo fuera de lo normal acontece, si realmente a la hora de la verdad
pongo a mi hermano como alguien superior a mí, si le respeto en verdad, si tengo mis afectos puestos en la persona, dice, sed todos de un mismo sentir compasivo, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, y continúa la lista. La conducta del cristiano en la iglesia también debe ser ejemplar. Qué lindo cuando uno puede realmente poner a algún hermano por ejemplo. Uno está hablando de algo y dice, ¿viste? Porque así como el hermano fulano o como la hermana fulana, ¿vio? Entonces uno lo coloca allí como un ejemplo de buen comportamiento, de buenas actitudes, de responsabilidad. Y eso es lo que en realidad debe acontecer a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que vivimos en una sociedad que no mantiene los mismos valores, no tiene los mismos principios. Y entonces pareciera que corremos en desventaja, hermano, porque allí afuera cualquiera le puede mentir, cualquiera le puede estafar, cualquiera puede tener actitudes de la índole que fuera, pero yo tengo limitaciones, debo comportarme como cristiano, debo responder como cristiano, debo hablar como cristiano y debo tener actitudes que realmente honren a aquel que nos tomó por hijos. Así es. Recuerdo en una ocasión que me invitaron a una reunión determinada que no era en el ámbito cristiano, y entonces allí había una propuesta, y entonces yo dije, no, mire, yo la verdad es que no voy a participar de ello. Y no voy a participar porque no por lo que yo soy en realidad, sino por qué represento yo. Yo soy pastor, estoy representando a una iglesia, estoy representando de alguna manera también al Señor, y yo no puedo ser partícipe en esas cosas, hermano. Y entonces creo que de esto se trata, que estamos representando al pueblo del Señor, estamos representando a nuestro Padre que está en los cielos, y si mis actitudes, si mi comportamiento no es correcto, entonces estaré deshonrando al que me tomó por hijo, a nuestro Padre querido. Gloria al Señor. Pero Romanos, el capítulo 1, hace una extensísima definición de cómo vive el mundo. Y yo no voy a ahondar en el tema, pero hay una palabra que de alguna manera grafica, muestra lo que estamos diciendo. Y dice, cambiaron. Esa palabra yo la tengo subrayada porque dice, cambiaron la verdad por la mentira. Estamos hablando del mundo, estamos hablando de la sociedad que no tiene a Cristo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron el uso natural de la mujer por el que es contra naturaleza. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, poniendo la mirada, la fe en criaturas antes que al Creador. ¿Se da cuenta? Ese es el ámbito donde nosotros, fuera del ámbito del templo, tendremos que enfrentar situaciones, porque el mundo cambió la verdad por la mentira, el mundo cambió la moralidad, el mundo cambió la adoración que a Dios le corresponde por ponerla en otras cosas que nada tienen que ver con el Señor. Y entonces nos encontramos con personas religiosamente pervertidas. Ayer nos comentábamos con Ruth porque justamente alguien dijo, Dios te bendiga, Y entonces decíamos eso, ya casi antes era una identificación de un cristiano, cuando alguien decía, Dios te bendiga, o paz del Señor, y decían, bueno, este es cristiano. Hoy ya no es un parámetro. Hoy muchísima gente dice, Dios te bendiga, Dios le bendiga,
Generalmente personas que de pronto están pidiendo en la calle, ¿vio? Y usted le da algo, le da una ayuda y Dios le bendiga, dice, ¿eh? Pero realmente cuando usted indaga, no conocen al Señor, no tienen una vida cristiana, pero es una manera de alguna manera de tener una expresión que a uno no le va a caer nunca mal. Dios te bendiga. Y por cierto que Dios nos bendice cuando tenemos una buena actitud para con alguien. Pero hay gente religiosamente pervertida. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por eso habla de esta gente, el apóstol Pedro, que enseñaban cosas que estaban en desacuerdo con la palabra del Señor. Falsos profetas, falsos mensajes, enseñanza fuera de la palabra del Señor. Todo ello hace que la religión o la práctica del culto a Dios se pervierta y sea cambiado de lo que Dios reveló en su palabra. Debe ser tanto el servicio como la adoración al Señor. Gente moralmente pervertida, y esto es fuerte lo que digo, moralmente. Cuando la moral está fuera de lo considerado normal o de los parámetros que Dios estableció para el hombre y para la mujer. Los límites que Dios puso. Y no voy a ahondar en el tema porque sé que usted se da cuenta de qué estamos hablando, pero la moralidad pervertida, donde la perversión ocupó lugares en la sociedad, en los medios de comunicación. Usted ya casi no puede, en su celular allí va a ingresar a internet o al Facebook y siempre le aparece algo que tiene que ver con esto que estoy diciendo. O en la televisión o en los medios que usted quiera mencionar, se va a encontrar con ese cambio que la sociedad hizo de la verdadera moralidad que Dios estableció para el hombre y para la mujer. Y nos vamos a encontrar también con gente que intelectualmente se ha pervertido, es decir, vive pensando, vive maquinando, vive inventando cosas allí que se salen de lo correcto o de lo que es aceptable a los ojos del Señor. Dice el libro de Eclesiastés capítulo 7 y versículo 29, he aquí, solamente he hallado esto, dice, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas perversiones. Una sociedad viciada en el pecado, eso es lo que es la perversión. Pervertir es cambiar, es modificar de alguna manera. Y toda perversión es una transgresión y toda transgresión es una distorsión. Distorsiona, cambia, modifica algo que no debe ser modificado. El matrimonio que Dios estableció y le puso cómo debe funcionar el matrimonio, el adulterio y la fornicación justamente pervierten el sagrado estado del matrimonio. Lo cambian, lo modifican, lo pervierten. Adulterio y fornicación, por eso podemos decir que es una perversión, porque trae un cambio, una modificación, cambia el diseño original de Dios, que es que el hombre y la mujer deben casarse y vivir por toda su vida juntos, hasta que la muerte los separe. Lo demás, dice la palabra del Señor, la enseñanza del Señor, que entonces estaría distorsionando el modelo que Dios estableció al principio. Entonces, la conducta del cristiano debe ser sabia.
Debemos ocupar bien el tiempo, dice la palabra. Debemos hablar con sanas palabras. Debe ser sabia. Debe ser honrada. Sincero, veraz, digno de confianza. Si no somos creíbles, si no somos dignos de confianza, seguramente vamos a tener problemas a la hora de predicarle el mensaje a otro. Nah, ya te voy a escuchar algún día, porque no somos creíbles, porque de alguna manera no estamos dando garantía ni seguridad que lo que decimos lo podemos respaldar con nuestra vida. La conducta del cristiano, decíamos hoy, debe ser buena, manteniendo buena vuestra manera de vivir, para que en lo que algunos los tienen como malhechores, glorifiquen a Dios por nuestra conducta. Es lo que está diciendo el apóstol. Así que ejemplo en palabra, ejemplo en conducta, ejemplo en amor, ejemplo en espíritu, ejemplo en fe y ejemplo en pureza, le dice Pablo cuando le escribe a Timoteo en el capítulo 4. Desechar la mentira y hablar verdad. Lo que el mundo hizo fue al revés, ¿verdad? En vez de hablar verdad, lo cambió por la mentira, por la verdad. Nosotros debemos hablar verdad desechando la mentira. Debemos y podemos airarnos. ¿Usted se enojó alguna vez? ¿Se enojó? Sí, ¿no? Hay momentos que uno se enoja, ¿verdad? Ahora, airaos, pero no pequéis. Tenemos licencia de parte del Señor para sentir enojo frente a cosas que acontecen. ¿Y cómo no vamos a sentir enojo frente a la injusticia? Si la injusticia no me enoja, hermano, algo está pasando en mí, algo estoy fallando, ¿verdad? La injusticia nos debe enojar, pero no nos debe llevar a actuar mal frente a esa injusticia. No nos debe llevar a querer tomar la justicia por manos propias. Debemos todo encomendarlo al Señor, que es el juez justo, ¿verdad? Y cuando me defraudan, y cuando me estafan, y cuando me roban, encomendar nuestra causa a aquel que juzga con verdad. Gloria al Señor. Es decir, que entonces debemos nosotros, podemos llegar a enojarnos, podemos sentir esa reacción acá adentro, pero no pecar, pero no dejar que el enojo nos lleve a tomar actitudes incorrectas. Dice no hurtar, sino trabajar. Y hurtar no es solamente tomar lo que le corresponde a otro, sino no cumplir con nuestros compromisos. También de alguna manera es hurtar. Y esto nos tiene que ayudar el Señor para poder vivir una vida en el ámbito financiero o en el ámbito económico, vivir una vida que pueda ser ejemplo en cuanto a conducirse en la administración de lo que Dios nos ha dado. Porque en definitiva no somos dueños de nada, ¿verdad? Todo es de Dios. Ahora, a Dios le ha complacido repartir a cada uno una bendición o un estado financiero o económico, le ha placido darle a cada uno. ¿Y sabe cómo Dios nos da? De acuerdo a lo que podemos administrar. Porque si Dios nos diera mucho, seguramente sería un problema para nosotros porque no tendríamos la capacidad de administrarlo y lo echaríamos a perder o echaríamos a perder nuestra vida siguiendo detrás del dinero y de los bienes. Pero Dios sabe cómo bendecir y hasta dónde bendecir a cada uno. No me des pobreza ni riqueza, no sea que siendo rico me olvide de ti o siendo pobre me quede con lo que no es mío. Así es como dice la palabra del Señor. No utilizar la boca para el mal, sino para el bien. Bendecir y no maldecir. Bendecir
y no maldecir. Ahora, cuando uno está enojado, es fácil que le salga una expresión que no corresponde. Sin embargo, dice la Biblia que debemos bendecir. Que debemos bendecir. Porque cuando bendecimos, entonces estamos alcanzando la gracia del Señor sobre nuestra vida. El apóstol dice, ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, que todos vean el comportamiento, que todos tengan ese aprovechamiento que yo tengo de poder ocuparme en las cosas del Señor y permanecer en ellas. No solo sea algo de provecho para mi vida, sino también sea manifiesto a otros, es decir, que otros puedan ver el resultado de la vida, del comportamiento, de la conducta que estamos llevando. Ahora, ¿se acuerda que comenzamos diciendo que el apóstol Pedro está advirtiendo acerca de aquellos que de alguna manera quieren arrastrar a las personas detrás de la concupiscencia, los deseos desordenados, sea del dinero, sea de las pasiones? Pero claro, cuando la Biblia habla de concupiscencia, naturalmente hace mucho énfasis en el aspecto de la vida sexual de las personas, que es donde a veces pasan situaciones que son motivo de desagrado y de mucho problema en medio de las familias y de los matrimonios. Ocúpate en estas cosas, las cosas que los consejos que la palabra nos da, cómo debemos ser en el trabajo, cómo debemos ser en el hogar, cómo debemos ser en la sociedad, cómo debemos ser en el ámbito donde nos movemos diariamente. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¡Qué bien! ¿Cómo progresa, cómo prospera esta persona? ¿Sabe? Eso es lo que muchos dirán cuando vean realmente nuestra conducta correcta a los ojos del Señor. Jeremías capítulo 15, versículo 19 dice, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Amén. Hermano Ramón en una oportunidad utilizó una expresión que quedó marca registrada en la iglesia, hablando de las personas que abandonan el camino del Señor o que dejan de congregarse, y él utilizó la palabra detenidos, están detenidos. Pero hermanos, retroceder es peor que estar detenido. Uno puede detenerse, pero luego reinicia la marcha, pero cuando uno retrocede, luego tiene que desandar el camino que hizo hacia atrás para volver al punto de partida. Entonces, detenerse no es aconsejable, pero retroceder es trágico, es peligroso, hermano, y fundamentalmente porque el apóstol nos está advirtiendo acerca de que podemos ser enredados, que podemos ser atrapados, que podemos ser engañados. Dice la Biblia que en los días del fin, en los tiempos del fin, aún los escogidos pueden ser engañados. ¿Se da cuenta? No hay garantía, hay que estar provisto de las herramientas que el Señor nos ha dado para poder evitar el engaño y el error que pulula por todos lados, hermanos. Ahora, el Señor nos ayude. Y esa va a ser nuestra oración, que el Señor nos ayude, hermanos, a poder permanecer, a poder mantenernos, a poder pedirle la gracia al Señor para vivir una vida que honre al Señor, que deje al Evangelio en alto, la palabra del Señor, y que podamos ser buenos modelos, buenos ejemplos a una sociedad que ha perdido los estribos,
A una sociedad que ha cambiado, como decíamos, la verdad por la mentira, que podamos instalar la verdad, aunque eso nos cueste, hermanos. Pero la verdad siempre va a ser bendecida por el Señor, porque Dios no miente, Dios no tiene engaño, Dios es veraz. Gloria al Señor. Ahora, somos expuestos permanentemente a la influencia de esa sociedad tergiversada que ha cambiado los valores, los principios. Y debemos relacionarnos con ellos porque justamente tenemos que llevarles el mensaje del Evangelio y porque tenemos que cumplir con nuestras actividades laborales y con la relación que debemos necesariamente tener con el mundo. Pero no debemos dejarnos enredar, no debemos contagiarnos, no debemos permitir que la influencia del mundo nos atrape, nos enriede. Fundamentalmente cuando hablamos de enseñanzas, de doctrinas, de creencias, que a veces están tan mezcladas. Nos duele cuando alguien que ha transitado el camino del Señor por años, de pronto no solo abandona el camino del Señor, sino que se vuelve a las creencias que tenía cuando era chico, cuando eran pequeños. Estos días me sucedió casualmente. Una persona, un hermano que se congregaba, que conocía al Señor, y de pronto me llega la noticia que el hermano estaba teniendo algunas actitudes en cuanto a la creencia que nada tienen que ver con la palabra del Señor. Y uno entiende la soledad, y uno entiende de pronto el dolor de la pérdida de un ser querido, uno entiende el sentirse tal vez en soledad. Pero hermano, nada nos debe llevar a perder aquello que el Señor nos ha dado, que es el privilegio de haberle conocido y de haber conocido su palabra. No te dejes enredar, fue el título que le puse justamente a esta meditación. No te dejes enredar. No dejes que alguien venga y te inyecte alguna idea que va en contra de lo que has creído, de lo que el Evangelio te enseña, de lo que has aprendido a través de los tiempos, a través de el compartir la palabra, de la iglesia, de la comunión con los hermanos. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Pero puedo perder el trabajo, el Señor te va a dar uno mejor. Pero no me van a admitir si yo digo que soy evangélico, que digo siempre la verdad. ¿Vio? En una ocasión un compañero estaba haciendo un juicio laboral y entonces andaba buscando testigos del accidente que él había tenido. Y entonces yo le dije, mira, yo no tengo ningún problema, pero vos sabés, yo voy a decir la verdad. Sí, yo lo que necesito es que diga la verdad, por eso te convoqué, ¿vio? Pero lo importante es eso, hermano. A veces nos vemos allí en el compromiso con la familia, con la sociedad, en el ámbito laboral, de cambiar la verdad por la mentira. Porque si digo la verdad me echan. Porque si digo que 2 más 2 es 4, me puede traer problemas. Y entonces allí es donde, hermanos, necesitamos justamente mostrar nuestra conducta, nuestro comportamiento. Si el ámbito en donde me estoy desempeñando se mueve a través de la mentira, yo necesito vivir como veraz, como verdadero, como un hijo de Dios, como una hija de Dios, como alguien que mantiene la verdad en alto y que desechando todo lo que es mentira. Hablad verdad, dice el apóstol.
que no nos enriede el mundo, hermano. Que no nos enriede una sociedad que ha cambiado los valores morales, espirituales. Que no nos enrieden aquellos que están anunciando, posiblemente mostrándose cristianos y están llevando a pervertir o a cambiar o a traer modificaciones en aquellas creencias que la Biblia nos está marcando como correctas y verdaderas. Qué desafío que tenemos, ¿verdad? Qué desafío. ¿Será que ahora es distinto a los tiempos de los apóstoles? No, no es distinto, hermano. Siempre el mundo fue contrario a la voluntad del Señor. Siempre el mundo vivió detrás de negar y de oponerse a los principios que Dios estableció. Y nosotros tendremos que vivir también de esta manera. Pero yo digo, tenemos que cuidarnos más, no tanto de lo que está afuera, que ya sabemos con qué nos enfrentamos, sino a veces dentro del ámbito cristiano, lo que escuchamos y lo que nos tratan de inyectar en la cabeza, eso debe ser fundamentalmente nuestro cuidado. Por eso la iglesia en Berea era espectacular en este sentido. No importa que era Pablo el que predicaba, el apóstol Pablo. No importa que era Pedro el que predicaba. Ellos iban a las Escrituras para ver si estas cosas que ellos predicaban y decían eran así. Lo corroboraban con la Escritura. Hoy necesitamos, hermanos, corroborar todo lo que escuchamos, todo lo que llega a nuestros oídos, corroborarlo con la palabra del Señor, porque si no, corremos el riesgo de ser enredados, corremos el riesgo de ser confundidos y de pronto tener que sufrir las consecuencias. Ahora, ¿saben una cosa? La buena noticia es que el Espíritu Santo Dios lo ha puesto en nosotros para que nos guíe a toda la verdad, para que nos dirija, para que encamine nuestros pasos, para que nos lleve a entender, nos da discernimiento para poder, esto no me suena, y entonces vamos, buscamos, corroboramos y vivimos una vida que agrade al Señor, que honre al Señor y que sea también un motivo o un modelo para que otras personas puedan tener claridad de lo que Dios pide. Le invito a estar de pie. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle gracia para estos tiempos que vivimos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir de tal modo que cada palabra, cada actitud nuestra pueda ser motivo de gloria al Señor, y que quienes nos conocen, quienes conviven con nosotros a diario, puedan ver, puedan tener evidencia de que realmente somos nueva criatura, que realmente somos hijos del Señor, que hemos nacido de nuevo y que hemos dejado la vieja vida atrás. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana, Señor, por esta palabra, Señor, la cual necesitamos sabiduría para poder entenderla, para poder, Señor, practicarla. Por eso, Señor, en esta mañana estamos clamando a ti, Señor, porque hay tantas noticias en el mundo, hay tantos mensajes, Señor, que andan dando vuelta por allí, que son mensajes de confusión, Señor, pero necesitamos la asistencia de tu Espíritu, Señor, para tener el discernimiento, la claridad, Señor, para poder llevar a la Escritura todo lo que oímos y poder, Señor, certificarlo o no, aceptarlo o rechazarlo, según sea, Señor, el resultado de haber meditado tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, y guárdanos del error. Guárdanos, Señor, de aquellas influencias que a diario experimentamos, Señor, y fundamentalmente, Señor, de aquella concupiscencia, aquellos deseos desordenados que batallan contra el alma, Señor, para que seamos victoriosos y para que podamos ayudar a otros a encontrar el camino, la verdad y la vida. Te damos muchas gracias, nos encomendamos en tus manos,
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.